Tengo algo respecto a la pregunta económica, especialmente la fracturación hidráulica. Leímos un informe sobre cómo la fracturación hidráulica mata y habla de las consecuencias fatales de la política de fracturación hidráulica, y indica que si no se cambia de orientación pronto, nos acabamos como nación. La infraestructura que se requiere para llevar a cabo esta fracturación hidráulica es la misma infraestructura de la cual depende la agricultura del Estado nacional, especialmente el agua y los ferrocarriles. En este momento estamos llevando a cabo fracturación hidráulica a expensas de la cosecha. Involucra mucho a los silos y el movimiento de los granos. Al mismo tiempo estamos haciéndole daño a los cultivos futuros, porque debido a no podemos transportar los fertilizantes que son necesarios. El ferrocarril Burlington Northern y Santa Fe es propiedad de Warren Buffett y su compañía Berkshire Hathaway, y verdaderamente no les preocupa a ellos sacar la cosecha que tenemos ahora, ni tampoco asegurarse de que tengamos recursos para poder sacar la próxima cosecha. Hubo una orden del Departamento de Transporte para que ordenarle que llevaran a cabo fertilizantes durante las 6 semanas a partir de hoy. El Buffett, junto con David Rockefeller y Bill Gates, fue anfitrión de la gente más rica del mundo en el 2009. Ahí participaron a George Soros, quien financió a Obama, Pete Peterson, a Michael Bloomberg, a Oprah Winfrey, a Ted Turner. En total, esta gente que tenía un valor nominal de $130 millones. El propósito de la reunión era de que para que los super ricos pudieran unir sus esfuerzos filantrópicos detrás de una sola causa. Y después de eso han tenido otras reuniones en Estados Unidos, y esa causa es cómo reducir la población mundial, como plantea Tomás Malthus. Ted Turner llamó abiertamente de que se impusiera un siglo de una política de un solo niño por familia a nivel mundial, para reducir la población mundial a 2 millones de personas. Si eso les fuera a ustedes algo conocido, les pido que se estudien el discurso que dio David Attenborough de la Sociedad Real de los Artes y el diálogo de él con el príncipe Felipe, donde este presidente de la Sociedad Real de arte elogia a Malthus como un profeta y dice que ya es tiempo de acabar con el tabú en contra de la reducción de población y cualquier capacidad, especialmente si eres católico, porque según él, la doctrina de la católica en cuanto a la anticonceptivo es un factor importante de este problema. Según él, todos los problemas que tenemos en el mundo ambientista en cuanto a y los sociales es difícil y cada vez más imposible de resolver si tenemos más gente. Pero regresando al señor Buffett, en la audiencia que hubo en cuanto al ferrocarril Burlington Northern, que llevó a la Junta de Transporte Nacional a forzarlo a movilizar los fertilizantes, se informó que el 85% de la cosecha de maíz todavía se encuentra almacenada en las fincas y no se ha podido mover a los lugares de almacenaje. Y el secretario de Agricultura de Dakota del Sur informó que hay 11,000 vagones de ferrocarril que están atrasados, que ya muchos de los silos están llenos y que muchos de esos silos no tienen cómo almacenar este alimento, y estos alimentos se están pudriendo porque no hay forma de transportarlo. Mientras tanto, los trenes que llevan el equipo necesario para la fracturación hidráulica sí están moviéndose a tiempo. Porque este problema es uno de usar agua y meterlo dentro del territorio, y están atascando el sistema ferroviario que para principios de los alimentos. El problema de la fracturación hidráulica, todas estas cosas para extraer una fuente de energía que es mucho menos densa que lo que pudiéramos estar produciendo si pudiéramos gastar los recursos en la fusión termonuclear en vez de ello. Todo en cuanto a esta política es fatal. Yo sé que esto fue parte de una conversación que tuviste el miércoles, donde estamos produciendo una presentación que ya aparece en nuestro sitio web, pero quisiera que tú abordaras este asunto de una forma más directa ahora.
Tenemos que cambiar el tema, porque los problemas se pueden enumerar, pero no van a ayudarnos. Uno tiene que buscar los remedios, y los remedios no tienen nada que ver con estos problemas. Ninguno de estos remedios se puede remediar, ninguno. Uno no puede remediar estos remedios. Lo fundamental es que tenemos el hecho de que el sol ha intervenido. Lo hemos dicho varias veces este año, y acá, y aquí, y allá, y en este programa y en otras partes. Lo fundamental es que Estados Unidos, al oeste del Mississippi, tiene una situación desastrosa, y no hay nada que usted pueda hacer. Al oeste del Mississippi, de los Estados Unidos hoy, con la actual política de Estados Unidos, con las perspectivas de política de Estados Unidos, no hay un bledo que uno pueda hacer para ayudar a esas partes de Estados Unidos. Hay cosas que se pudieran haber hecho, y estamos participando en hacerla. Primero, Texas se está convirtiendo en una sección árida. Todo lo oeste de Estados Unidos, con excepción de lo que está cerca de la frontera de Canadá, está pasando por un proceso de decaimiento, de desertificación, y esto va a proceder durante generaciones por venir. Pero con las políticas actuales, la pérdida de vida de la población de Estados Unidos será monstruosa, a no ser que cambiemos todas estas orientaciones. Así que la fracturación hidráulica es un problema inmediato, porque presenta una amenaza inmediata. Eso es todo. Pero no hay ninguna alternativa a largo plazo de eliminar la fracturación hidráulica. El problema es que no tenemos una alternativa a los efectos de la fracturación hidráulica. No hay diferencia. Vas a morir de todas maneras si uno continúa con estas políticas. Una de las cosas que sí podemos hacer es lo que tenemos en ese esfuerzo del miércoles, que es, déjeme replantear lo que hablamos el miércoles. La solución fundamental se encuentra ahí. La hemos puesto en actas, creamos una introducción, y yo hice una presentación medular en cuanto a ese tema. Sí tenemos una orientación. Tenemos una orientación para el estado de Texas que depende de que Keisha Roger gane las elecciones como la próxima senadora de Texas. Si ella no gana la elección al Senado, podemos olvidarnos de Texas. Y si no perdemos, si no se le permite que ella tenga una victoria en Texas, en esta elección, entonces California tampoco tendrá la menor posibilidad. Y todos los estados occidentales perderán su posibilidad de sobrevivir. Así es que en estas condiciones uno tiene que cambiar el tema. Uno tiene que ir a la solución, porque no hay alternativas. Hablemos de las alternativas. Los idiotas hablan de alternativas. ¿Qué pasó cuando no hay alternativas? Excepto soluciones. Y las soluciones significa cambiar las políticas para ir en una dirección completamente contraria a la forma en que se ha estado normando la situación, especialmente desde el gobierno del joven Bush. En efecto, Estados Unidos mismo no ha mostrado ni un ápice de progreso neto, desde principios de los 70, de finales de los 60. No ha habido ningún progreso neto dentro de Estados Unidos, en la economía estadounidense, para la población en general, desde finales de los 1960. El bajón empezó con el asesinato de John F. Kennedy y fue empeorado por la guerra de Vietnam, la prolongada guerra de Vietnam. Así que para principios de los 70, con el derrumbe del 71, la economía de Estados Unidos ha estado en agonía desde entonces.
Yo en este periodo llevé a cabo un esfuerzo con el apoyo del gobierno en esa época de planear para el nuevo gobierno. Yo le diseñé algo que se llamó más tarde la Iniciativa de Defensa Estratégica. Si la Iniciativa de Defensa Estratégica, que había sido apoyada por Ronald Reagan, si eso se hubiera llevado a cabo, no tuviéramos un problema de envergadura hoy día. Pero cuando mi recomendación se rechazó en la forma que se hizo, entonces Estados Unidos se vio pues condenado a muerte de resultas. Así que en periodos como este no hay ninguna alternativa, no hay opciones. La opción es cambiar la política podrida, apestosa, no buscar una alternativa. Uno tiene, por ejemplo, vea la especie humana. La especie humana es algo que verdaderamente nadie entiende. No saben lo que es la especie humana. No entienden lo que significa. La especie humana es singularmente única. Es la característica de la especie humana, tiene la característica de llegar a densidades del flujo energético cada vez más grandes. Ninguna especie animal puede hacerlo. Ninguna especie animal jamás lo ha hecho. Solamente la especie humana lo hace. Así que es un proceso a voluntad de creatividad en la cual la densidad del flujo energético aumenta. Lo que ocurrió, por supuesto, con el asesinato de Kennedy, se acabó la política de aumentar la densidad del flujo energético. Así que Estados Unidos está perdiendo la densidad del flujo energético. Ha habido cierto crecimiento, pero ese crecimiento ha sido perdido porque hay pérdidas más grandes. Así que no hay ninguna oportunidad de que Estados Unidos sobreviva ahora, a no ser que regresemos a una densidad del flujo energético per cápita más alto. O sea, eso significa que tendríamos que adoptar la fusión termonuclear como la fuerza motriz principal de Estados Unidos. Si no cambiamos de esta política a una orientación de fusión termonuclear, Estados Unidos no va a sobrevivir y el pueblo estadounidense no va a sobrevivir, porque la crisis de agua que estamos encarando probablemente por varias generaciones, en condiciones actuales, no hay forma alguna que uno pueda salvar las vidas o el territorio de la gran mayoría de los estados al oeste de los Estados Unidos. Va a acabar con California, va a acabar con los estados de las praderas, va a acabar con Texas. Y esos son las zonas que producen los alimentos de Estados Unidos. ¿Dónde vamos a conseguir alimentos? Estos son los graneros de la República. Y esto va de la mano con esta política de eliminar miles de millones de personas. O sea que la política genocida es intencional, de genocidio intencional, es la política del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Estados Unidos. Y la fracturación hidráulica se introdujo como parte de esta operación. Así que esta gente hay que fracturarlos. Así que el problema no descansa en debatir ciertas cuestiones. La cuestión ahora es sacar a los desgraciados de ahí. Uno no quiere darle las alternativas de opciones a estos desgraciados, porque van a seguir con la política de cero crecimiento, la política de cero crecimiento de los británicos, una política genocida. Tienes a un presidente de Estados Unidos que está comprometido al genocidio, practica el genocidio. Ya lleva un gobierno y medio, de un periodo presidencial y medio, y los dos gobiernos presidenciales, periodos presidenciales previos, también estaban llevando a cabo ese tipo de genocidio. ¿Quieren alternativas? Saquen esos presidentes, saquen este gobierno y lo que represente. Regresemos al tipo de normas que yo propuse. Cuando yo propuse la Iniciativa de Defensa Estratégica, un programa que pudo haber salvado a la humanidad y que fue apoyado por el presidente de los Estados Unidos en su momento y por sus principales asesores, todos ellos. Y muchos de ellos habían sido asesores clave de presidentes desde el gobierno de Roosevelt. Y esa gente me estaba respaldando para que impulsara la Iniciativa de Defensa Estratégica con el apoyo de esas fuerzas que se aglutinaron en términos del gobierno de Reagan, no el de Bush. Y la Iniciativa Estratégica hubiera
impedido que todo esto ocurriera, pero lo que hicieron fue ponerle fin a esa política, la cambiaron a una política bushista, destruyeron Estados Unidos y pusieron en marcha la destrucción de todo Estados Unidos. Lo que hicieron ellos fue traición. Lo que hicieron ellos es genocidio. Lo que ellos impusieron fue una política dictada por el Imperio Británico. Así que no hay alternativas, solamente hay soluciones. Y esas soluciones son: hay que sacar a este vago de la presidencia ya. Esto va a causar caos en el gobierno, pero tendrán que encarar la rabia de 3/4 partes de la ciudadanía estadounidense, que ahora mismo no tienen las agallas para pelear, pero una vez que saquemos este tipo del cargo, van a ir a quitarle el pellejo de una vez. Y con ese tipo de cambio, un cambio súbito, que cambie la terminología. Y por supuesto hay que sacar a los republicanos, porque son locos. Ellos quieren reducir las cosas, pueden comerse a sí mismos, ¿no? Que se coman los dedos del pie. Pero tenemos una situación donde tenemos el potencial político. Si sacamos a este presidente del cargo, tenemos el potencial de recuperar a nuestra nación. La forma en que vamos a lograrlo no es esperándolo, sino creando la política para llevarlo a cabo. Ninguna otra cosa vale la pena hablar de ello.